Bueno, buenas tardes, bienvenidas todas. Vamos a empezar nuestra sesión volviendo sobre el libro para recordar el texto y las imágenes. Entonces tenemos El perfume del viento, Triunfo Arciniega, Juan Camilo Mayorga, y vamos a empezar con la dedicatoria. Dice acá, a mi padre perdido en la niebla. Venía al parque todas las tardes. Era lento, triste, algo encorvado, delgado como el hilo de las cometas. Era viejo. Don Jacobo y su sombra, su fina sombra. Don Jacobo se sentaba en el escaño más cercano a la estatua de Felipe II, en la cima de la colina. Sé por qué. La vista es única. Me he sentado muchas veces en ese mismo escaño. Es como el sillón del rey, y entonces todo el parque se transforma en un reino, coronado de nubes, señor de los árboles. Uno hasta se ríe solo. Yo, Juan Fernando I, rey de Titiribí, caballero de la sombra del cuervo, señor del patio de la luna, guerrero de las colinas azules, pintor de pájaros. Todos los pájaros del mundo pasan por acá. Duermen una noche en la dulzura de los guayacanes y siguen su camino. Pero tal vez el viejo no se sentaba allí por el paisaje, pues era casi ciego, sino por el viento. Un viento perfumado. Venía todas las tardes. Todavía me pregunto de dónde. ¿Dónde nace el viento? ¿Dónde se perfuma? ¿A qué cita de amor acude el viento? Y ahí estaba el viejo, como una cometa a punto de volar. Venía solo el viejo. Algunas veces, unas pocas, lo acompañaba su hija, la señora Lucía, la esposa del doctor Linares, una mujer muy bella, pero sé que don Jacobo prefería venir solo y sin afanes. Se quedaba hasta tarde, hasta que lo cubrían las sombras, hasta que la tibieza de las hojas ya no era. Cuando la oscuridad se tragaba la estatua, el viejo seguía ahí. Así fue por mucho tiempo, por muchas tardes. El viejo y yo nunca hablamos. Nunca lo invité a casa a tomar una taza de chocolate. Alguna vez los anteojos se le cayeron al piso y me acerqué a levantarlos casi de un brinco. Gracias, muchacho, dijo don Jacobo. Ya me iba cuando me llamó. Me entregó una moneda. Se le acaba de caer, dijo. Le aseguré que no, pero él insistió en dármela. No reconocí la moneda. Se la enseñé a mi madre. Ya no se usan, dijo. Entonces decidí conservarla. Siempre pensé que con esa moneda podía comprar un castillo. El viejo dejó de venir de un día para otro, o de pronto me di cuenta de que el viejo había dejado de venir. Era parte del paisaje y a veces no lo notaba. Pregunté si habían visto a don Jacobo, y los muchachos no lo recordaron. El viejo del escaño, precisé, señalando hacia la estatua. ¿Cuál viejo, Juan Fernando? Dijeron. Don Jacobo, el papá de la esposa del doctor Linares. No les importó. Siguieron elevando sus cometas. Agosto apenas comenzaba. Un vacío rodea la estatua. Un vacío, ejército invisible, toma el escaño. Un vacío, bebe el viento perfumado. La señora Lucía, la esposa del doctor Linares, vino una tarde a finales de noviembre, toda vestida de negro. Recogí mi pelota de colores y le pregunté por don Jacobo. Se fue, dijo la mujer. Aunque ya lo sabía, pregunté. ¿A dónde? Lejos, dijo. Aunque ya lo sabía, pregunté. ¿Vuelve? No, dijo. ¿Y tú quién eres? Juan Fernando, señora, dije, pero no añadí mis títulos. La mujer preguntó si éramos amigos, su padre y yo, y dije que no. El doctor Linares y la señora Lucía viajaron
a otro país. Años después volvió, delgada como antes y con los cabellos recogidos, con una niña hermosa. Permanecieron en el escaño hasta la noche, cuando al fin me atreví a interrumpir su silencio. Don Jacobo y yo fuimos amigos, les dije. Una vez lo invité a mi casa a tomar chocolate. La mujer sonrió y me dio las gracias. ¿Y tú quién eres? Preguntó. Juan Fernando, señora. ¿Nos conocemos? Preguntó. Dije que no. Nos vamos, Renata, dijo, y tomó a la niña de la mano. Nunca volvieron. Años después, muchos años después, los niños todavía juegan en el parque con pelotas de colores y arrojan cometas traviesas al viento, mientras yo, invisible, desde mi trono de madera los contemplo. Todavía pasan los pájaros, todavía duermen una noche en los guayacanes. Ya no puedo atraparlos. La torpeza de mis manos los espantó del lienzo. Aún son tibias las hojas que caen sobre mí de cuando en cuando. Aún no sé de dónde viene el viento perfumado. Oscurece y la moneda tiembla entre mis dedos. Y aquí se acaba este cuento que se lo ha llevado el viento. Y si un día lo vuelvo a encontrar, se los volveré a contar. Muy bien, vamos ahora a comentar lo que han visto, lo que han percibido de esta historia. Lo primero que yo les quisiera preguntar es, ¿qué sentido le dan ustedes a la dedicatoria que pone Triunfo Arciniegas en este libro, que dice, a mi padre perdido en la niebla? ¿En qué medida esa dedicatoria nos da alguna pista, alguna idea de lo que puede haber en esta historia? ¿Qué se les ocurre? Nora, ¿tú qué tienes alguna idea? Abre tu micrófono, Nora. No sé si puedo hablar después de Nora. Ahí voy, ya. Sí, Pilar. Pues a mí me resuena como a mi padre, o sea, que lo sientes, pero que la niebla igual no te lo deja ver, como que hay algo nebuloso que no te deja ver, pero lo puedes sentir, como con las personas que se van. Ok, no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Laura nos dice que ella pensó en la muerte. Pilar, ¿tú en qué pensaste? Bueno, yo me acordé de mi papá y mi mamá. Y en que las personas cuando se vuelven mayores, como que se vuelven invisibles a nosotros. Exactamente, Pilar. Porque Muy atinada tu participación. con todo el trabajo que uno tiene y las cosas que pasan, uno los ve, los habla, trata de cuidar lo más que puede, pero llega un momento que en la vorágine de la vida, no nos permite darle lo que ellos se merecen. Y uno se da cuenta cuando se van. Yo, por ejemplo, yo siempre viví con mi mamá y conocí a una persona, me enamoré, me fui con él 3 años. Después volví con mi mamá, se agravó mi sobrino, pasé muchos días en el hospital y se salvó mi sobrino, pero se me murió mi mamá. Entonces, es eso, pasa mucho que uno, yo siempre dije, lo único que quiero es no dejar nunca ir más sola, y sin embargo la dejé, pero la dejé con mi hermana, y que ella siempre quería estar con mi hermana, pero en ese momento que estuve fuera, también estudié, entonces siento que si yo hubiera estado con ella, todavía estaría, y de eso me acordé, así como que de repente pasan tantas cosas en nuestra vida que nuestros padres, los abuelitos, se pierden ahí en su rinconcito y uno no se da cuenta, se olvida de ellos. Sí, bueno, hemos visto que ya desde la dedicatoria este libro mueve emociones profundas, ¿no? Y vínculos afectivos que tenemos con las personas mayores. ¿Alguien más quisiera comentar lo que sintió con esta dedicatoria? Jenny Moreno. Pues sí, como que es esa persona que está detrás de algo medio oculto
y pensé como en la ciudad también. Sí. Me parece que como que da una idea también del lugar, ¿no? Donde puede ser eso. Yo pensé pues en Bogotá, no es que siempre haya niebla o neblina, pero sí es un clima frío. Ok, lo Y pues vinculaste más con el lugar. sí, eso pensé. Ya. Y pues sí, como que está algo detrás que no se ve, pero como que está de todas maneras. Ok, sí, igual se mantiene esta idea de algo que está allí, pero que no está completamente a la vista. Y a propósito de lo que nos menciona Jenny sobre la ciudad, ¿ustedes ahora o en otro momento de la vida han ido a parques, a plazas, han participado de la vida que se hace en esos espacios? Pues sí, y ciertamente son espacios que están habitados o por los niños o por los ancianos. Ya. ¿Y qué ves tú? ¿En qué te fijas cuando vas a esos lugares? Pues yo me fijo en las personas, pero me fijo que también hay personas, los niños vuelven a jugar y los ancianos es un lugar en el que repiten, como que esta historia refleja de una manera muy real, muy bonita, cómo los ancianos tienen esos rituales de los parques de sentarse a observar y a recordar la vida. Muy bien, gracias, Nora. La otra Jenny podría comentarnos algo. No, es la misma, soy yo. Ah, eres tú. Es que tienes doble entrada. Sí, porque por una hablo y por otra veo. Ok, ok. A ver, Jenny, ¿tú qué observas cuando vas a estos lugares públicos, como los parques y las plazas? ¿En qué te fijas? A mí me recuerda, a mí me gusta a veces salir muy temprano a caminar y Sí. veo pues como, sí, como gente mayor caminando también. Sí, digamos que me gustan mucho los parques y como que voy al parque cuando puedo. Siempre es como en esta pandemia, por ejemplo, ha sido como el lugar para como una pausa al encierro y un lugar seguro, ¿no? Entonces ahí sí uno ve pues personas mayores también con los nietos, con niños, pues veo como esa escena como pues que es común, digamos, no es que uno la vea todo el tiempo, pero sí es fácil recordar a un adulto en un parque sentado como contemplando lo que pasa, ¿no? Valeria, ¿y tú vas al parque, vas a la plaza? Sí, yo pienso que es muy de ciudad, muy de barrio, esta sensación que da la historia de sentarse a observar, de este ritual de este señor que se sienta a observar a los niños, a pensar quién sabe en qué, ¿no? Como que uno todo el tiempo, cuando yo leí el libro sentí ¿qué será lo que está pensando ese señor? ¿Qué será lo que está qué le pasa por su cabeza, ¿no? Y es muy común ver a los viejitos sentados en las plazas de los pueblos, pero también, no sé, si uno se va a un parque aquí en Bogotá, un parque de cualquier barrio, es muy común, incluso aquí donde yo vivo, que es un conjunto, pero hay parques adentro, hay muchísimas personas mayores en esa actitud un poco de sentarse a observar, que nosotros hemos perdido mucho eso. Yo siento que también es como pues a mí me mostró el contraste con uno ya no se sienta, pues uno se sienta, no sé, a hacer algo, a hablar con alguien, a mirar el celular o... Sí, no a observar y a contemplar el mundo. Es como un estado contemplativo que creo que me llevó como a reflexionar en eso. Ok. ¿Y Laura quisiera comentar algo? Aunque sea por el chat. A mí me pasa lo contrario de Valeria y ahorita digamos que escuchándolos a todos me ponía a pensar eso y era que a mí yo tengo una maña, bueno, me pasa también por lo que vivo como fuera de la ciudad que se puede hacer, ¿no? Y es sentarme fuera de los atrios de la iglesia a ver cuando la gente sale de misa, por todo lo que sucede, porque uno escucha cosas muy curiosas, porque uno ve personajes muy curiosos. Entonces yo pensaba ahorita que los escuchaba, yo dije, bueno, yo no observo tanto como qué personajes, sino observo todo lo que ocurre, ¿no? Como acciones, miradas, cosas así. Y eso me entretiene mucho, entonces me preguntaba si de pronto eso es lo que siente también un viejito. Pues yo, digamos, nunca he detallado que hayan viejitos, porque de pronto la viejita en ese orden de ideas sería yo.
pero entonces digo, esto es muy entretenido porque uno aprende muchísimo, muchísimo. Entonces, pues es como todo lo contrario y de pronto por eso ellos lo hacen también, ¿no? Contemplan muchas cosas más allá y se vuelve muy entretenido. Claro, que puedes ver distintas situaciones y a distintas personas en cada situación, ¿no? Y puedes como proyectar qué puede estar pasando allí, ¿no? Imaginar cosas. Sí, esa es una tarea muy interesante. Pilar, ¿tú vas a parques, a plazas o has ido? Sí, acá en Chile tenemos una plaza que se llama la Plaza de Armas, que antes había mucha gente mayor que concurría a ella. Ahora, desde que llegaron muchos peruanos, ya no es como una plaza chilena, es como la plaza de armas chilena con peruana. Así, ahí como es como algo central. Están ellos también ¿cómo se llama? Con esta agencia donde se cambian su dinero Sí. y envían y llaman por teléfono a su familia. Y ahora es algo como súper concurrido. Mucha gente, cuando uno va para allá, si se sienta, antes uno se sentaba a ver el esplendor que tenía la Plaza de Armas. Ahora uno se sienta a ver la diversidad de personajes, ¿cómo se llama? De países que hay ahí intercambiando, no sé, chistes en un lado, un grupo, otros música, otros haciendo malabarismo y así un sinfín de cosas. Y Claro, en los barrios, las plazas no son muy concurridas, la mayoría. Cuando mi hijo era chico, yo iba mucho a las plazas. Iba mucho a las plazas y ellos jugaban, pero se veían puros niños, puros niños. Y donde se veían las personas mayores era en las tardes en la calle sentada. Sacaban su sillita todas las tardes y uno podía ver así cuadras enteras donde en casa y casita por medio había una abuelita sentada en su sillita afuera o un matrimonio abuelito sentado afuera. De hecho, mi mamá se sentaba con mi vecina, que se sentaban en la calle. Mientras nosotros jugábamos, ella se sentaba a acompañar a mi vecina que era una abuelita. Eso es más ya. lo que hay acá en Chile, más a sentarse Bueno, afuera de la puerta. ya, pero podríamos decir que la Plaza de Armas es un espacio como para asomarse al mundo, pues con toda la diversidad Claro, que hay, sí, sí, de personas y de nacionalidades. Muy bien. sí. Acá en el libro hay una frase para describir al anciano, don Jacobo, y dice, delgado como el hilo de las cometas. ¿En qué les hace pensar esa imagen? ¿O qué les hace sentir? Fragilidad. Fragilidad, muy bien, Nora. Que en cualquier momento esta pita se suelta, se También, rompe. también. A ver, Nora. Sí, esa fragilidad y eso que dice Laura, como que en cualquier momento, como el cometa se va a ir, va a subir. Exactamente. Y más adelante, esta voz narrativa nos habla sobre las razones que tiene este personaje para sentarse todas las tardes allí en este lugar. Y habla del viento, un viento perfumado que venía todas las tardes. Entonces, él se pregunta, bueno, y que todavía se pregunta, ¿dónde nace el viento? ¿Dónde se perfuma? ¿Ustedes se han hecho alguna vez preguntas de esa naturaleza o han escuchado de los niños preguntas de esa naturaleza sobre cómo ocurren ciertos fenómenos? Por ejemplo, ¿por qué hay nubes rosadas? O, qué sé yo, ¿de dónde vienen los rayos? ¿O dónde termina el mar? ¿Dónde termina el mar? ¿Dónde nace A el arco ver, iris? ¿Cómo se produce el ajá. arco iris también? Esa me la hicieron la semana pasada. Ok. A ver, Pilar. Pilar, abre tu micrófono. Me acuerdo con el arcoíris me pensé, ¿dónde nace o termina el arcoíris? ¿Dónde También. es que empieza y dónde es que termina? Exacto. Y con Y que eso de puede las haber, cometas me acordé de esa fragilidad porque acá en Chile, no sé si en otras partes no tenemos cometas, pero tenemos el volantín. Se usa mucho el volantín, sobre todo en el mes de septiembre. Miles de volantines vuelan por el aire y se van cortados Chancomi y se van cortados los volantines. ¿Sí? Recuerda eso. sí, aquí es en el mes de agosto donde se vuelan las En cometas. agosto. Sí, que hay mucho viento. Este personaje, esta voz narrativa, revela como una persona con una capacidad de observación muy aguda. Porque, por ejemplo, se da cuenta de que don Jacobo prefería ir solo y tranquilo.
¿Qué más pueden observar ustedes, o sea, o dónde más pueden observar ustedes esa capacidad de observación de esta voz narrativa? ¿En qué otra parte de la historia? A ver si logran identificar o recordar. En cuando este niño, que es el que narra la historia, se da cuenta de que no solo el abuelito se sentaba, sino que él se sentaba pero a observar todo, o sea, con detalle. O sea, era tanto lo que él empatizó con esta persona como niño, que se dio cuenta hasta de los pensamientos que podía este señor estar teniendo en ese momento de estar sentado en ese lugar. Como por ejemplo decir que estar sentado ahí era como estar sentado en el trono del rey, era como un lugar importante. Ok, Entonces, él le dio como exacto. importancia al abuelito que se sentaba todas las tardes. Para él no fue una persona común y corriente que se sentara, sino que pasó a ser un personaje de la plaza, que llegaba a la plaza. Sí, que de hecho hay mucha gente mayor que termina siendo personaje de una plaza o de un parque, porque está allí con frecuencia, porque hace o no hace cosas, pero bueno, la presencia se convierte como en un elemento cotidiano de la plaza, ¿sí? Al punto que cuando ese personaje no está, llama la atención. Aquí en esta imagen, si pueden ver acá, está don Jacobo y Juan Fernando nos dice que se quedaba hasta tarde, hasta que lo cubrían las sombras, y cuando la oscuridad se tragaba la estatua, el viejo seguía ahí. ¿Qué estaría haciendo este personaje en ese lugar? ¿En qué estaría pensando? Que le llegaba la noche y todavía no se movía de ese lugar. Pues podría estar esperando a alguien, de pronto, como habla del perfume también del aire, pues estaba esperando de pronto a su esposa, de pronto que ya se fue primero. Uh-huh. O sea, que tú consideras que él tal vez estaba también tratando como de comunicarse de alguna forma con la esposa que ya no estaba, pero que tal vez a través del viento él podía conseguir una conexión. Podía olerla, posiblemente. Ah, pues interesante esta interpretación. Entonces el perfume para él tenía un sentido muy personal. ¿Alguna otra aproximación? Muy interesante, Laura, lo que acabas de mencionar. Pues a mí me parece que refleja esos rituales de los ancianos cuando encuentran su lugar de serenidad para poder recordar, como que Ujú. su espacio para traer a la memoria o para comunicarse con quienes no Sí, se comunican. claro. Jenny. Mm, Pues sí, parece que estuviera como recordando, contemplando, como si reflexionando sobre el paso del tiempo, no ¿Y sé. por qué será que a él no le perturba que ya no haya luz, por ejemplo, que llegue la noche y él puede seguir allí en ese lugar? Puede estar invidente. Hola Mercedes, está casi invidente porque eso nos lo dice el personaje, pero aún así él se puede sentir el paso del tiempo porque hay unos cambios en el ambiente, cambia la temperatura, cambian los sonidos, porque una persona como esta no se afecta por el hecho de que haya llegado la noche y él permanece en ese lugar público. ¿Qué se imaginan Eh, ustedes? Porque no el sé, creo. tiempo, ¿Sí, Honora? porque el tiempo para los abuelos es otro tiempo. Ujú. Incluso el niño dice cómo lo hace, no me acuerdo la palabra, cómo lo hace, no sé si con parsimonia, no recuerdo ahora la palabra, sin afán, ¿no? Sin afán, exacto. Y además creo que es el lugar del abuelo de su ritual más que una casa en la que no está, o sea porque muchos ancianos viven acompañados pero solos. Sí, Entonces yo creo que exactamente. no tenía apuro como que era su lugar de ritual y no era su tiempo todavía de volver, como que prolongaba, me parece, que su tiempo ahí. El tiempo de volver a casa. Pilar, ¿querías comentar algo? Sí, que lo que pasa es como cuando a uno le gusta estar en un lugar como de quietud, en donde uno se siente tranquilo y como en paz con uno mismo, consigo mismo. Sí. Es como eso lo que le pasaba al abuelito, que a mí me ha pasado muchas veces estar en un lugar y se ha hecho la noche y no quiero salir de ahí, aunque se haya hecho noche, aunque esté oscuro, aunque ya no vea nada. Es como quedarme ahí, porque como mantener eso que había sentido durante la claridad, seguirlo manteniendo durante la noche. Como, Sí. eh,
que no se acabe, quiero seguir aquí Bueno, y conectando eso con lo que acaba de decir por Nora, es expansión como un como espacio de paz. resguardo. Claro, y de paz, de tranquilidad, Sí, eso que a lo mejor eso es lo que él buscaba durante el día, que no lo encontraba por los ruidos de los niños, y llegando la noche sí tenía lo que él necesitaba. Y por eso que esperaba la noche y seguía ahí. puede ser también, exactamente. Ok, en algún momento un niño nos cuenta que este anciano le dio una moneda, ¿sí? Ujú. Y que él creía que con esa moneda se podía comprar un castillo. ¿Qué tipo de moneda será esa que le hizo pensar que podía comprarse un castillo? ¿O qué le Una hizo moneda pensar? antigua, Sí, una una moneda moneda exactamente. antigua. Ujú. Sí, que de hecho la mamá le dice, bueno, esas monedas ya no se usan, pero ¿qué hay en esa moneda que le hace pensar a él que puede comprarse un castillo? Es como el rey, como Un, la moneda del rey. sí, un personaje, un rey, como un caballero, ¿no? Exacto, como un rey o como Fuerte, un caballero. ¿Sí? ¿Y de qué color es? Dorada. como el Ajá, oro, O exacto, amarilla. como el brilla como el oro. oro. Entonces, claro, una moneda dorada que tiene un caballero que parece un rey, pues debe servir para ese tipo de cosas, ¿no? Maite, ¿no Claro. podría ser también una metáfora como cuando un niño tú te crees que con una moneda, cuando crees que puedes, ¿no? Claro, Alcanzar tener un castillo, como cuando el niño que crees que eso es todo posible. claro que sí, porque además ya él sabe que la moneda es antigua, porque se lo ha dicho la madre, y es una moneda distinta porque, bueno, es dorada y tiene un caballero. Entonces todo eso le permite a él imaginar qué uso puede tener esa moneda, ¿no? Y Y cuánto además valor el tiene. uso del verbo, ¿no? Yo pensaba que, ¿no? Creía que, ¿o Sí, qué decir? sí, él dice, siempre pensé que con esa moneda podía comprar un castillo, ¿sí? Y además te deja como abierto la posibilidad de que, bueno, que ese juego no lo llegó a terminar ni siquiera con la adultez, que, bueno, que mantuvo esa posibilidad de la imaginación incluso con el paso del tiempo, ¿sí? Correcto. Ujú. Ok, Lo otro es con respecto a la moneda, que él siempre supo que se la había dado el abuelito. Entonces, aparte de lo que podía representar la moneda, también para el niño tuvo un doble valor por el hecho de que el abuelito se la dio de manera ay, no se me olvidó la palabra, de manera... Talismán, ¿Ah? No, es talismán. que el abuelito le regaló la moneda, pero no directamente, sino que hizo como, mira, se te cayó esta moneda. Entonces, pero el niño sabía que a él no se le había caído ninguna moneda, que esa moneda se la regaló la abuela. Entonces también tiene ese significado de afecto, sí, sí, pero es yo creo como que el sí. valor sentimental. Sí, tiene un valor sentimental, pero tal vez lo que Nora dice también se aproxima, porque probablemente la mantuvo como un talismán y como una representación de lo que significaba esa relación para Un él. amuleto, sí. Sí, aunque él dijera que no eran amigos, pero Claro. ciertamente ese Sí. anciano tiene un significado para él. Quiero que nos fijemos ahora en esta imagen, en lo que está pasando en esta imagen. Acá está la estatua. ¿Qué está pasando aquí? La van a tumbar. Me están tirando. No logro ver. Ah, ¿Qué no, el están árbol. tirando? Ay, no Exacto. sé. Están Estatua. tirando el El árbol. árbol. Ajá. Están tirando el árbol. ¿Y el anciano está? Entonces, la siguiente doble página nos dice el niño, el viejo dejó de venir de un día para otro. O de pronto me di cuenta. Entonces, de alguna forma, la imagen nos está adelantando lo que sucede después. Entonces queda aquí nuestro Juan Fernando preguntándose cosas, ¿no? Sentado en el Y la banquito, carita. Y la la carita, ¿verdad? carita, ¿sí? Que está vinculada con la expresión de la estatua. La estatua tiene una participación interesante en este relato, porque aunque se supone que no se mueve, pues es una presencia permanente, porque además don Jacobo se sienta siempre junto a ella, pero hay momentos como este. Fíjense lo interesante de este punto de vista de la ilustración en la que pareciera que don Jacobo y la estatua se están mirando. O sea, hay un manejo interesante allí de la perspectiva que nos permite ver cierta complicidad entre estas dos figuras. Y bueno, la estatua cambia de expresión en cada situación. Por ejemplo, cuando tiran el árbol, déjenme buscarles otra. Por ejemplo, acá, cuando
Juan Fernando pregunta por don Jacobo y todo el mundo dice, pero ¿por quién estás preguntando? ¿Quién es ese? Ya don Jacobo no está, pero hay ciertos elementos de la estatua que nos permiten ver que ella también está como Triste. afectada, está como triste. Y fíjense en esta imagen, les voy a leer el texto para que hagan la vinculación con la imagen. Dice, un vacío rodea la estatua. Un vacío, ejército invisible, toma el escaño. Un vacío, bebe el viento perfumado. Y fíjense en la imagen, fíjense en los colores. La sombra, ¿verdad? Del abuelito. Pues la sombra en realidad es de la estatua, pero contrasta con el vacío que hay en el sitio donde se sentaba el abuelo. Miren la expresión de la estatua. Mm, Ahí está el vacío del asiento y además el vacío del árbol, porque ahí ya el árbol ya no estaba. Exactamente, Pilar. Pero a ver, Maite, No es pon por solamente favor la el- imagen de la sombra de la estatua. ¿Esta? Sí. Y mire, véanla de arriba para abajo. de los pies hacia Porque pareciera que adelante, fuera el sí, sombrero se del ve. abuelito y el cuerpo del abuelo, ¿no? Pues es una posibilidad de interpretación. Entonces ya el abuelo está como, digamos, sin materia física. Puede ser una interpretación, claro. Pero me interesaba mucho que vieran esta imagen porque incluso el manejo del color nos está hablando de esa atmósfera que genera la Nos dice. palabra, ¿no? Sí, del vacío del que está hablando esa palabra, que se manifiesta incluso en la propia estatua, que era como el compañero cotidiano de don Y el Jacobo. gris, ¿verdad, Maite? Mucho gris. El gris, mucho tonos azules y las hojitas están ya secas. Sí, hay un paso del tiempo allí que nos habla como pues, de una pérdida. En cambio, en esta imagen de acá hay otros tonos, que evidentemente aquí podemos ver a la hija de don Jacobo que está de luto y el niño lo menciona muy discretamente, pero ya hay pues otro manejo con el color que nos habla de otra atmósfera. Y aquí pues dice el texto de la señora Lucía, la esposa del doctor Linares, vino una tarde a finales de noviembre toda vestida de negro. También el paso del tiempo es interesante porque empezamos como en agosto, que es el tiempo de las cometas acá en Bogotá, y a finales de noviembre llega esta señora, noviembre, pues en América Latina tiene la fecha pues, del Día de los Difuntos. Hay como una tradición allí vinculada también, son como unos referentes muy sutiles que va dejando el texto. Y hay este diálogo tan interesante en el que se dice, sin querer decir, en el que él pregunta, tratando de que la respuesta no sea la que él sabe que es. Y entonces que él pregunta a dónde se fue, y ella le dice, bueno, lejos. Y aunque ya lo sabía, pregunté, ¿vuelve? No, dice ella, ¿no? Bueno, hay un juego interesante aquí con la palabra para mostrarle al lector qué fue lo que le pasó a don Jacobo, pero que sin que sea demasiado agresiva la información, sin que sea demasiado contundente, ¿no? Absolutamente poético. Absolutamente, ¿sí? Y acá ya tenemos otra evidencia del paso del tiempo. Ya Juan Fernando no es un niño y la hija del doctor Jacobo ya no es una mujer joven y viene con esta niña. Pero entonces aquí él fabula un poco, ¿no? Y como que recompone su relación con don Jacobo y entonces inventa que él lo invitó a tomar chocolate, aunque al comienzo nos dice que nunca lo había invitado a tomar chocolate. ¿Y esta niñita quién será? La nieta. La nieta Pues la nieta de Ujú. la señora Lucía, que es quien llega con la de niñita. la hija, De la de hija, la sí, de la hija de don de, Jacobo, o exacto. sea, bisnieta de don Jacobo. Exactamente, bisnieta de don Jacobo. Y acá ya tenemos a Juan Fernando anciano, con una larga sombra como la que nos señalaba Nora en la estatua, ¿sí? Y acá nos dice que los niños todavía juegan en el parque con pelotas de colores y arrojan cometas traviesas al viento, mientras yo, invisible, desde mi trono de madera, los contemplo. Y volvemos aquí al tema del comienzo. ¿Por qué invisible? Pasó a Porque tomar sí el es puesto de don cierto. Jacobo. Sí, a ver, Nora. Porque los ancianos tristemente se vuelven invisibles. Exactamente. Entonces él pasó de ser un niño que jugaba a la pelota y que elevaba cometas a ser una criatura invisible, un habitante del parque, pero invisible. Y aquí en el discurso ya nos habla como de los efectos de la vejez, y entonces dice, bueno, todavía pasan los pájaros, todavía duermen una noche los guayacanes, ya no puedo atraparlos. La torpeza de mis manos los espantó del lienzo.
¿A qué se estará refiriendo con que ya no puede atraparlos? Pues en esos pasos de las estaciones de la vida, cómo van perdiendo pues habilidades Ujú. y eso, ¿no? Porque representa la vejez, la pérdida de... Sí, el cuerpo ya no funciona de la misma manera. Ujú. Entonces, si él los atrapaba y ya no puede, porque la mano los espantó del lienzo, ¿de qué manera él atrapaba a los pájaros? Pintando, ¿De que él los dibujaba? Pues Dibujándolos. Pintando. sí, pues puede ser. Sí, porque a lo que nos está aludiendo es que él, la forma que tenía de retener esos pájaros migratorios era Era pintando. dibujándolo. Sí, Exactamente. pintando, Ujú. dibujándolo. Entonces aquí al final nos dice, aún son tibias las hojas que caen sobre mí de cuando en cuando. Aún no sé de dónde viene el viento perfumado. Oscurece y la moneda tiembla entre mis dedos. Ok, ¿qué me pueden decir ustedes sobre la frase, aún son tibias las hojas que caen sobre mí de cuando en cuando? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les hace sentir? No sé, yo recordé lo que dijo, ay, no me acuerdo cómo se llama la señorita que habló de que el abuelito sentía en el viento a su esposa. Ah, Jenny, Entonces, el viento Laura. perfumado era la esposa. ¿Laura? ¿Quién fue que dijo? Sí, Laura. Laura. Entonces dijo que, claro, que el viento era como, evocaba a su esposa y el perfume. Él seguía sintiendo como el perfume de la esposa de... Y en las hojas que caían, a él esa tibieza del cariño que llegó a sentir por don... Hoy se me olvidó el nombre. Don Jacobo. Por don Jacobo. Sí, Ok, ¿alguna otra eso. interpretación? Gracias, Pilar. Pues de un lado las nostalgias cuando dice, pero aquí como hay cosas que no se pierden y que siempre tienes. Aún conservo, es lo tibio de las hojas. Ujú. Aún son claro, aún puede percibir la tibieza de las hojas, exactamente. Mercedes, ¿tú qué opinas? Sí, estamos hablando de sensaciones que percibe y que percibe igual que don Jacobo, le trae recuerdos también, activan la memoria, su memoria no solamente sensorial, sino su memoria, pues, Afectiva, digamos. exacto, de sus Ok. afectos, correcto. Ok, y cuando dice, aún no sé de dónde viene el viento perfumado, ¿en qué les hace pensar? Es que pareciera que al igual que don Jacobo, él se está quedando ahí hasta tarde y Ujú. cada vez desprendiéndose más como del mundo físico. Pues pareciera que a esto es como que se refiere esas frases. Exacto. Yo también creo que se está acercando ya a su etapa final Ujú. y el simbolismo que pueden tener el perfume de las flores Ok, y bueno. Ujú. Y para viene como... estar en otro espacio. Exacto, Nora. Y fíjense cómo cierra. Oscurece y la moneda tiembla entre mis dedos. ¿Qué nos estará diciendo allí esta voz narrativa? ¿Qué nos está contando? Bueno, de pronto también habla mucho de soledad, ¿no? Porque pues habla de la moneda como el gran tesoro que él recibió y Ujú. como que quisiera darlo antes de desaparecer, ¿no? Pero pues no apareció nadie. Entonces también Pues evoca como soledad. puede ser. ¿Qué opina Jenny? Sí, yo pienso que puede ser que ya está llegando su momento también y juntando todos los elementos del libro me hace pensar que todo eso parece un reino, ¿no? Y como en un reino se hereda ese trono y esa silla, como que se cambió de generación a generación a generación y la estatua se mantiene como un símbolo de la vida, de lo vivido, de lo que se hace. Ujú. Pienso que sí, de pronto está temblando porque ya siente frío. En la página anterior era que sentía todavía el calor o la tibieza de las hojas. Yo pensaba que todavía él estaba vivo porque puede sentir todavía cosas, sentir calor. Sí, pero fíjense que eso ocurre en este mismo párrafo. Aquí arriba dice, aún son tibias las Ah, hojas que caen sobre mí.
Aún no sé de dónde viene el viento perfumado, oscurece y la moneda tiembla entre mis dedos. Entonces, en este fragmento hay una transición, como pueden ver. ¿Sí? Está el movimiento de la percepción de la tibieza a la llegada de la oscuridad y al temblor de los dedos. Entonces, bueno, podríamos pensar que se condensa en este fragmento este proceso de que hablaban ustedes sobre pues el momento de ir abandonando el mundo físico, y tenemos luego esta imagen con la que cierra el libro. Aquí está la estatua, que no parece muy contenta, y aquí está Juan Fernando. Yo quisiera agregar algo allí también, y es que pues fíjense un poco como en esos motivos que permanecen a lo largo de la historia. Hay como varios movimientos, o sea, por un lado, como varios niveles. Por un lado está lo que permanece, que es esa plaza, que es ese lugar que cambia un poco, pero en realidad está allí, y la estatua un Permanece. poco simboliza esa permanencia, ¿no? Aunque los árboles pueden caerse, la estatua no se mueve, pero sí transcurre el tiempo y es súper evidente cómo transcurre el tiempo. Pero al mismo tiempo hay Claro. otras cosas que permanecen, como por ejemplo la tibieza de las hojas, como por ejemplo los pájaros y el canto, los guayacanes, esa sensación, el perfume del viento. Son otras, entonces es como unos ciclos, casi que lo puedo visualizar. Exacto. Como los ciclos que se repiten en ese mismo espacio que no cambia, ¿no? Es profundamente poético, como Mercedes lo dijo en algún momento, no, a muchos Sí. niveles, ¿no? Lleno de símbolos, lleno de metáforas, lleno de imágenes poéticas, y lleno de ese paso del tiempo que, pues como seres humanos, a todos nos toca muy en nuestra intimidad, pues en nuestra Correcto. propia individualidad. Entonces, pues también quería como agregar eso de los ciclos y Exacto. de lo que permanece y de lo que va dando vueltas, y como, bueno, la moneda, ¿no? La moneda también pasa de mano en mano, y es ese paso del tiempo, pero con la permanencia del símbolo de la moneda para comprar un castillo. Correcto, estoy de acuerdo con Valeria. Maite, a mí se me hizo muy conmovedor porque me trajo justo al final, me trajo la misma sensación que el Expreso Polar. ¿Recuerdan el Ajá, Expreso Polar? claro, claro. Entonces, más o menos ocurre con el cascabel, lo mismo que en la moneda. Es decir, hay también un pase del tiempo, el niño del Expreso Polar crece y sigue creyendo en Santa Claus. Y en este caso también algo parecido se me hizo muy, muy similar ese final, pues conmovedor, que a mí de hecho se me aguaron los ojos. Me conmovió muchísimo. Entonces, de algún modo, me conectó con la misma sensación que también de pronto la moneda podría ser a pesar del tiempo, pues tengo todavía, voy muriendo, pero probablemente sigo creyendo que mi moneda puede comprar castillos, en fin, puede comprar la felicidad, pues un poco del sentirme feliz o satisfecho, un poco tratando como de hacer un paralelismo entre un texto y el otro, ¿no? Que me pareció a mí, me pareció sumamente poético, sutil, hermoso, definitivamente hermoso, y las ilustraciones se acoplan perfectamente al texto. Es maravilloso, es divino, absolutamente divino. Sí, y eso que dices de la moneda también es un poco el vínculo que él mantiene con la infancia, ¿sí? Y la Correcto. relación que él tiene con el parque, con Don Jacobo, con la moneda, como una muestra del vínculo que él tenía con este personaje, pero también con la conciencia de que él ya tomó el lugar de Don Jacobo, pero la moneda mantiene el enlace con el momento en el que él tuvo esa relación distinta con el parque y con el anciano que ya no está.
Y en cierta Correcto. medida también, Valeria hablaba de los ciclos, de hecho las aves que vienen a este parque son aves migratorias, pero además el relato completo arma un ciclo, porque empieza con don Jacobo, que está al final de la vida, y cierra con Juan Fernando, que ya transcurrió también, recorrió la vida y está llegando al final. Entonces, empieza y termina con cierres. Sí, es una historia que hace un recorrido circular. Sí. Muy bien, ¿quieren añadir algún comentario? ¿Cómo se sintieron con ese relato? A ver, Nora. Yo solo que me parece una mirada muy dulce de lo que son estos ciclos de la vida y cómo tú como niño, como joven, observas a un anciano y va a llegar el momento en que tú estás ahí observando a otros niños. Eso se me hace muy, muy bonito, muy tierno. Cierto, Sí. Nora. Sí. Pilar, ¿qué opinas? Yo no sé, yo lo vi bueno, por mi realidad yo creo que para mí fue como más triste, como ver cómo se va acabando la vida y eso va pasándole a todo. Ahora entiendo, siempre decía, ya te va a tocar llegar a esta edad. No te burles de las personas mayores. Cuando me acuerdo cuando ella era chica. Decía, ahora es chica, después no te vas a dar cuenta y vas a estar igual que yo. Respeta a tus mayores, cuida a los mayores. Y uno crece y no sé, pues, quedé con esa, o sea, si ya tenía una sensación así como al ver a lo que pasaba con el cuento, más todavía, porque yo siempre fui, o sea, sigo como el niño, que me doy cuenta de todo. Y sin embargo, hubo un momento que no me di cuenta de las cosas. Claro, sin embargo, Y pasó el... Claro, pero como dice Nora, hay una mirada como más reposada, porque en principio estos dos Sí, personajes que son ancianos miran con calma, miran con reposo lo que está sí, con sucediendo reposo. y esperan con tranquilidad lo que les toca. No hay ansiedad, no hay dolor, no hay angustia, lo que hay es sí. serenidad. Sí, y eso me parece que es muy valioso en el texto y está evidentemente sostenido por el discurso, por ambos discursos, pero sobre todo por el discurso verbal, que es el que nos genera estas imágenes tan intensas y tan profundas, ¿no? Sobre el paso del tiempo. Sí, eso de las imágenes, yo veo imágenes tan simples que guarden tanto sentimiento, que muestren como que hacen que se demuestre lo que el niño dice. Y son simples dibujitos, pero tan intensos los dibujos, sí. Muy, muy bien lograda la simpleza del dibujo con la emocionalidad del texto. Sí, están Eso muy bien encuentro yo. caracterizados los personajes. Tienes razón, Pilar. Además, que con elementos muy Sí. sencillos se le dan una fuerza Sencillos, emocional. pero impresionantes, sí, porque están los pajaritos ahí, se ven tan chiquititos, pero igual da así a mí me encantó, lo escuché muchas veces el video del libro. El video Fue el primero que que... me llamó la atención, sí. Muy bien. Laura, ¿quisiera comentar algo? Gracias, Pilar. Sí, bueno, a mí me pasaron muchas cosas frente al libro, tanto en su, digamos, en su técnica con la ilustración, como en lo que él hablaba, y bueno, llegué como a una conclusión, también como mezclándolo con una experiencia personal, y es que realmente el don Jacobo no se muere nunca, o sea, sí se muere físicamente, pero no porque hubo alguien que lo recordó toda la vida. Entonces me evocaba mucho, yo antes de venir a Ibagué viví en La Macarena, y ahí vivió una viejita que se llamaba doña Silvia, y ella fue como fundadora del barrio, y llegó hasta viejita, 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 como hasta casi 100 años, y murió. Entonces lo recordaban mucho los vecinos que tenían una edad similar. Pero estas zonas de gastronómica, entonces digamos los restaurantes y todo, cuando fui a hablar para hacer un homenaje, no la recordaban, no sabían quién era. Entonces yo les decía, pues es la fundadora, así como él, es el esposo de no sé qué, yo decía, pues es la fundadora de La Macarena, doña Silvia, en el apartamento. Entonces yo me frustré mucho, así como que dije, ay, no, y me puse muy triste y me frustré mucho. Y ahorita escuchando esto yo decía, bueno, realmente doña Silvia aún está viva, porque existe alguien que supo quién es ella y puedo hacer algo. Entonces pensaba como eso, como
como el niño llegó a viejito y todo y lo mantuvo vivo hasta el momento en que ya de pronto ya no pueda sostener más la moneda. Eso por un lado, así como que lo pone a uno muy... Y también comparto lo de la compañera, decía lo de las ilustraciones, de verdad que es una línea tan simple, pero tan expresiva y tan llena como de vida. Yo al ilustrar no lo conozco personalmente, pero una vez vi una ilustración y me llamó mucho la atención y resultó que es el mismo ilustrador. Y es la del cartel de este festival de literatura. Exacto. Yo apenas vi el cartel dije tan bonita, tan bella, o sea, me evocó muchas cosas y luego supe quién era y entonces cuando vi que era el mismo ilustrador me generó, dije, claro, sí, maneja mucho sentimiento en una línea muy básica, muy sencilla y de pronto hasta eso es, ¿no? Como entre lo más sencillo está toda esta fuerza de emoción y de vida que tienen tanto los libros como las ilustraciones. Sí, porque hay una gran capacidad de síntesis en la línea que maneja Juan Camilo, y ahí pues se condensa todo el contenido emocional que puede tener la historia. ¿Cómo creen ustedes, bueno, a ver, voy a reformular mi pregunta, ¿cómo percibimos nosotros la memoria que tienen los niños sobre las figuras afectivas que han tenido cerca? Porque en este caso, este niño recordó a don Jacobo hasta el final de sus días. O sea, ¿qué imagen tenemos nosotros sobre lo que los niños pueden recordar o no de la gente que de pronto no es del círculo inmediato? O sea, ¿tenemos conciencia de eso? De pronto esos Creo que lugares que son como públicos y en un mismo lugar pasan muchas cosas mientras el niño está creciendo y armando digamos, todos sus recuerdos, todo lo que hace parte también de una persona que se está pues yendo, digamos. Entonces, esos espacios pueden activar esos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho del parque en el que jugué de los 5 a los 8 años, ¿sí? Y recuerdo exactamente qué hacía ahí y qué había que a mí me gustaba mucho. Entonces, yo creo que esos lugares pueden ser como la unión entre la persona que recuerda y, digamos, en este caso, el adulto que se va, ¿no? Sí, entre quien recuerda y lo que recuerda. Y lo que recuerda. Sí, Yo creo que en la memoria de vida siempre hay cosas que como niño absorbes del ambiente y cosas que ni siquiera te imaginarías. Y mucho tiene que ver con las sensaciones, bueno, con lo sensorial. Ahí el viento, la naturaleza y tal vez en ese mundo como de movimiento de unos niños y de unos adultos que tienen más movimiento, esa serenidad del abuelo, del don Jacobo, puede ser significativa para su memoria de vida. sí. Y aparte de Laura, ¿alguien recuerda a alguna persona que haya conocido en la infancia, que haya tenido algún, no necesariamente cercana, pero que haya tenido un impacto en la memoria de ustedes? Mi nana, quizás Sí, algunos ya. maestros. ¿Puedo? Sí. Ajá. A Sí, ver, Pilar. sí, es lo mismo que iba a decir yo. Mi profesora jefe para mí ha sido muy significativa. O sea, siempre ha estado, de hecho, cuando estuve embarazada de mi hijo mayor, me encontré con ella. Ahora no sé si estará viva todavía, no la he buscado, pero mantuve contacto un tiempo con ella. Ahora tendría que ver si todavía está. Y mi vecina aquí, con la que le decía yo que, la Adrianita, y su esposo, que era con quien mi mamá siempre compartía. Es Ya. como las personas significativas. Y todas mis profesoras, las profesoras que tuve yo, han sido, pero ellas están vivas todavía, mis profes, gracias a Dios todavía siguen y me encuentro con ella, ahora somos colegas, Ok. así Nora, que ¿qué nos contabas bien. tú de tu nana? pues mi nana fue una persona muy significativa, pero también, aunque no es algo tan cercano, sí pienso en personajes así como don Jacobo, a lo mejor un vendedor de frutas, gente que a lo mejor no es tan cercana, pero que deja una huella y que a veces, por ejemplo, veo unas mandarinas y no puedo dejar de pensar en la anciana que vendía las mandarinas, ¿no? Y huelo una mandarina y recuerdo a esa anciana. Ujú. Mercedes, ¿qué nos comentabas tú de los maestros? Sí, que de pronto hay algunos
hay algunas personas, como algunos maestros que hemos tenido, que recordamos mucho y fueron maestros de primer grado, de cuando estábamos así como de la edad del personaje, cuando estábamos chicos de 7 años y todavía los recuerdas vívidamente. Entonces, hay personas que no siendo tu familia, no siendo cercanos realmente, pueden quedarse contigo en la memoria porque de alguna manera u otra te impactaron, se metieron en tu vida y los sigues recordando después de más de 30 años. Cosas como esa. Sí. Sí, exacto. No desaparecen, no desaparecen, siguen ahí siempre. ¿Y Y ustedes Permanecen. compartirían este libro con los niños que tienen cerca? Sí, por supuesto. Yo lo compartiría Jenny, con grandes y chicos. Sí, también, con grandes y chicos, con sí, adultos a y ver, y con con mis niños. estudiantes. Sí, A ver, es un Jenny, ¿querías libro, decir algo? Perdón, sí, Pilar, un segundito. en la pregunta que hiciste de cómo percibimos que los niños recuerdan, Sí, pues yo diría también, más que los niños, todos. Y pareciera que el sentido, como decían antes, atrás de los sentidos uno puede grabarse cosas en su memoria. Y Claro, escuché alguna vez que el olfato era el sentido al que uno más está relacionado con los recuerdos. correcto. Entonces es muy chévere, como que ahora pensé eso por el título también del libro, ¿no? El perfume del viento. O sea, el perfume y también el viento, como el tiempo, no sé, pensé en esa relación que hay ahí de recordar. pues muy interesante tu intervención, Jenny, muy atinada. Bueno, jóvenes, ¿hay alguna cosa que ustedes quisieran preguntarle, por ejemplo, al ilustrador? Sí, pues a mí me gustaría saber de verdad cómo, digamos, cómo es el proceso de creación de él para, como para llenar la línea de tanta, como emoción, ¿no? Cómo hacer todo un proceso para que uno lo sienta, ¿no? Porque es impresionante. Muy bien, Nora, ¿tú querías preguntar algo? A mí me gustaría preguntarle a los dos cómo lograron establecer ese diálogo perfecto entre las imágenes y el texto, porque unas imágenes de más grosor o de más color creo que no vendrían al caso. También preguntarles, o sea, o decirle que, más bien decirle que me gustó mucho la voz narrativa que eligió, porque si fuera una tercera persona quien contara la historia, no sería así de potente, de significativa. Exactamente. Entonces, ¿cómo se le ocurrió esa voz narrativa al escritor, pero también al ilustrador? ¿Cómo le hizo, según ya algunos ellos, para poder darle con esas metáforas visuales todo este recorrido de emociones de la vida, de sensaciones, y hacer algo tan dulce? Porque no es un libro, o sea, es un libro muy sensible, pero es un libro dulce. Me parece que no es un libro fuerte, sino dulce. Ok, muy bien, Nora, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta para el autor o para el ilustrador? A mí me gustaría preguntarle cómo, por qué esas imágenes, es decir, por qué esa perspectiva, si digamos él tomó fotos antes de dibujar o cómo dibujó el o sea, cómo caracterizó a esos personajes, ¿sí? Si fruto de su experiencia o por fotos o cómo lo hizo, como el proceso. Ok, ok. Hay una Pi- cosa que se les podría preguntar, un poco más del detalle conectado con lo que está diciendo Jenny, y es que a mí se me hace, no sé por qué, que eso no es Bogotá. Sí, parece más Europa, Triunfo, o ¿cierto? sea, no, sí es Colombia, porque habla de los Guayacanes, y yo creo que hay Mm, pistas del lugar, y sería bueno preguntar dónde, sí, si el ¿Cuál ilustrador de sí? pronto conversó con Triunfo, si Juan Camilo conversó con Triunfo y Triunfo le dijo, no, mire, vaya a tal parte, pues Triunfo es de Málaga, es de Santander, parece, a mí me sonó más a un lugar tibio, más que no es un lugar muy caliente, pero tampoco es el frío bogotano, porque uno no se queda sentado en un parque en Bogotá ni loco.
Entonces, yo siento que es otro lugar. Puede que no, puede que sea un lugar inventado. Entonces sería bueno preguntarles eso, como qué lugar es, si hubo eso, como dice Jenny, una investigación previa para si esa plaza existe, si tomó de pronto fotos de o se sentó en ese banco a mirar, a contemplar. Y como es una conexión con su padre, pues por lo que leemos en la dedicatoria al inicio, se me ocurre que podría ser de pronto el lugar de origen de Triunfo. ¿Quién sabe? Podría ser. Sí, habría que preguntar. Pero bueno, Pues sí. ¿cómo leyó y cómo visualizó Juan Camilo ese espacio? Parece que puede ser una buena pregunta. Sí, incluso cómo vivió él el texto, ¿no? ¿Qué le movió el texto a él como ilustrador? Porque aquí todos han expresado la emotividad que se ha despertado al escuchar la historia, al ver las imágenes. Entonces, bueno, sería interesante ver qué sintió el ilustrador, porque él solamente tenía el texto, ¿sí? Y creo que para él fue un reto muy grande ilustrar, porque el texto escrito de por sí es muy poético, tiene muchísimas imágenes. A mí sí me gustaría preguntarle también eso, como qué tan reto para él como ilustrador fue, pues poner eso, poder dialogar con ese texto y bueno, darle también su voz desde la imagen. Exactamente. Pilar, ¿tú quisieras preguntar alguna cosa al ilustrador o al autor? Al autor, es que como estaba diciendo Valeria, que hablaba que era algo que él le había dedicado a su papá, preguntarle si él es ese niño que narra esa historia. Sí, o por lo menos cuánto hay de él en ese Eso me niño, ¿no? gustaría preguntarle. O cuánto hay de él en ese niño, sí. E incluso cuánto hay de él en don Jacobo, también puede ser. También, ¿cuánto hay de él en el niño y cuánto hay de él en don Jacobo? O si él es don Jacobo o si él es el niño. Preguntas Bueno, que se le pueden hacer al... bueno, creo que hemos hecho una lectura muy cercana de esta historia. Y bueno, por lo que hemos podido ver, pues nos ha tocado emocionalmente, tiene una fuerza importante este texto. Pues yo los invito entonces para la sesión del domingo, ¿cierto, María? Domingo, sí, a las Sí, 10. a las 10, para que tengamos otra visión de esta obra ya desde los creadores y que nos cuenten entonces la experiencia de darle forma a esta historia que es tan conmovedora y que nos toca tan de cerca. Entonces, bueno, quiero agradecer la presencia de cada una de ustedes acá, que ha sido muy importante, muy enriquecedora para esta conversación. Y bueno, reiterar la invitación para el domingo a las 10 de la mañana para ahondar un poco más sobre esta obra.